Voy a tratar de explicaros brevemente las diferencias para el criterio mm, en relación a la escritura ordenada frente a la escritura armoniosa. La escritura armoniosa suele ser una escritura ordenada o relativamente ordenada, pero la escritura ordenada no necesariamente es una escritura armoniosa. El criterio de armonía de Crepy-Jaman es un criterio relacionado con el grado de desarrollo y de buena orquestación, de coherencia, de progresión, ¿no?, que presentan las variables o las especies gráficas en un escrito, ¿no?, en un conjunto escritural. Por lo tanto, por ejemplo, esta escritura que vemos es una escritura relativamente ordenada, pero que no podemos considerar armoniosa en el sentido estricto, porque es una escritura muy lenta, es una escritura también tanto adosada, es decir, una cierta estrechez, una cierta congestión entre las letras, ¿no?, en la distancia entre letras. Por lo tanto, es una escritura inmóvil, tiene poca vivacidad. Parece que es un poco espontánea, está demasiado dibujada, demasiado cuidada, demasiado elaborada. ¿eh? El tamaño es muy uniforme. ¿Esto qué quiere decir con respecto a la armonía? Que cualquier especie o cualquier rasgo escritural que frene o que no sea acorde a la funcionalidad, a la expresividad, ¿no?, a la progresión de la escritura, es un elemento discordante o es un elemento al menos que va contra la armonía. Por supuesto, hay escrituras muchísimo más contrarias, ¿no?, a la armonía. Pero bueno, es un poco por clarificar esta cuestión, ¿no? Si os muestro, por ejemplo, esta otra escritura, también podríamos considerarla una escritura ordenada, pero lo mismo, es decir, el grado de armonía pues es relativo. Hay un espaciado irregular entre las palabras, le falta esta coherencia de conjunto. Tener en cuenta que el criterio de armonía es un criterio holístico, global, molar, que atiende a la escritura como conjunto, y es algo que veremos todavía más adelante. De todas maneras, vamos a ver alguna escritura armoniosa para que veáis un poco la diferencia con estas dos. Esto sería una escritura armoniosa. Una escritura armoniosa vemos que no solamente está ordenada, sino que hay una coherencia, hay una cierta vivacidad, hay una espontaneidad, hay una gracia, si queréis decir así, ¿no? Una coherencia entre la inclinación, el ritmo, el tipo de cohesión, hay una buena euritmia, por así decir, ¿no? Es difícil quizás de precisar, ¿no?, de cuantificar esta cuestión porque es un criterio más bien cualitativo más que cuantitativo. Otro ejemplo podría ser este. Aquí tenéis otra escritura que podemos considerar armoniosa. Lo mismo, también es ordenada, pero además de ser ordenada, veis que hay un ritmo, una coherencia, ¿no?, una buena orquestación, ¿no? Si esto fuera, lo digo por los que tenéis formación musical, si esto fuera una partitura y la la interpretaseis, sonaría bien, sonaría armonioso. Sin embargo, dudo mucho, y está igual que esta que hemos visto antes, suenan de diferente manera, pero estas partituras son diferentes, ¿no? Pero en todo caso podríamos considerarlas armoniosas. Sin embargo, si volvemos a la que hemos visto antes, si interpretásemos esta escritura esta escritura entendiéndola como una partitura musical, ¿cómo sonaría?
sonaría una cosa ahí, no sé, pues bastante aburrida, ¿no? Bastante monótona. Y si interpretásemos la que hemos visto antes, entendiéndola como una partitura musical, esta, ¿cómo sonaría? No sonarían igual que las dos armoniosas que hemos visto. Y ya si nos vamos a la condición disarmónica vamos, contraria a la armonía, pues entonces, vamos, por ejemplo, esta escritura que es disarmónica, es totalmente contraria a la armonía, pues si la entendemos como una partitura musical, pues sonaría una cosa chirriante, discordante, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Y esta otra, que también podríamos considerar una escritura disarmónica, no solamente en relación, también es desordenada, pero además de ser desordenada, tiene discrepancias, tiene discordancias, desigualdades, ¿no? Hay letras que van a la derecha, otras van a la izquierda, hay desigualdades también en el tamaño, hay por ejemplo, la O de hotel veis que es muy pequeña, esta O de descanso es más grande, es decir, hay muchas discordancias. Eso es la desarmonía. Las discordancias que se presentan en distintos géneros o en distintas categorías grafonómicas y que le dan al conjunto escritural un contexto, un ambiente, una, un criterio, ¿no? Que no podemos calificar de armonioso, sino más bien disarmónico. Es verdad que hay escrituras que, bueno, no son armoniosas, pero tampoco podemos considerarlas disarmónicas, ¿no? Entonces estarían en ese ambiente convencional, ambiente gráfico convencional, que hemos citado alguna vez y que lo tenemos también pendiente, o sea, lo tenemos previsto como concepto en el diagrama de flujo y que ya lo hemos visto, ¿no? Así que esta es un poco la cuestión. Aprovecho también para comentaros el asunto del margen superior. No os complicar mucho con el tema del margen superior. El margen superior, cuando no hay ninguna fecha ni ningún otro elemento previo al escrito, entonces considerarlo, podéis indicar, oye, pues este margen es grande, pequeño, tal. Si hay una fecha y la fecha está muy cerca del margen, o sea, del límite superior del escrito, del papel, entonces no hacer valoración de margen superior o hacer una valoración relativa. Si veis que hay una cierta fecha que está próxima al margen, pero luego empieza a escribir bastante, o sea, deja todavía un espacio considerable hasta empezar a escribir el texto, el bloque, ¿no? de texto, entonces podemos considerar que ahí hay un cierto margen superior, pero no os complicar la vida en esto. No vale la pena. Entonces, si hay texto previo a la caja de texto, como puede ser la fecha o una palabra de hola o lo que sea, ¿no? No sé qué, 2 puntos o coma, no hacer valoración en ese sentido. Solamente valorar lo que es claro. Es decir, aquí hay un margen, hay un espaciado previo que es grande, pequeño o inexistente o ni grande ni pequeño, lo que sea.